tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. La muerte es un gran tema de la vida. Es uno de esos dramas que nuestra vida va afrontando casi diríamos todos los días, porque vamos siendo testigos de la muerte de muchas personas alrededor de nosotros, muchos de ellos desconocidos, muertes en otros países o muertes cercanas también físicamente, tal vez muertes de personas muy queridas, y también vamos de alguna manera anticipando nuestra propia muerte. Cada vez que recordamos que un día nos va a llegar ese momento en el que partiremos de este mundo, para los creyentes a la vida eterna, a otra vida. De cualquier manera, la muerte no deja de ser un drama. Ahora bien, la Biblia presenta la muerte con diferentes enfoques. De hecho, es un tema muy presente en la Sagrada Escritura. La revelación divina nos dice en el libro de la Sabiduría que la muerte entró en el mundo por el pecado. Un concepto que repetirá después San Pablo. Por culpa del pecado original. Dios no nos creó para la muerte. Originalmente, en la primera creación, digámoslo así, antes de la redención, antes del pecado original, el hombre había sido creado para la inmortalidad. Después de un tiempo, no sabemos de cuánto tiempo, pero después de un tiempo en el paraíso terrenal, el hombre, el ser humano, pasaría a la gloria celestial, a la presencia continua en el cielo, en el paraíso celestial, para decirlo en estos términos. Ahí continuaría la existencia humana. Sin embargo, como sabemos por la Sagrada Escritura, hubo el pecado, se dio el pecado original, y entonces, por efecto del pecado, entró la muerte. No solo la muerte, el sufrimiento en general, la fatiga, todas las consecuencias del pecado que no vamos a repetir en este momento. Pero esa es la verdadera causa, el origen de la muerte, es el pecado. Y todos somos herederos de esta tremenda consecuencia del pecado. Porque es cierto que la muerte, al mismo tiempo que puede ser una liberación de una vida muy sufrida, como veremos un poco más adelante, no deja de despertar en todos nosotros un cierto temor, un cierto miedo al más allá, al que habrá del otro lado. ¿Será verdad todo lo que he creído? ¿Será verdad todo lo que mi fe me ha enseñado de que hay otra vida después de esta vida? De que hay una redención, incluso una resurrección de los cuerpos. En fin, toda esa incógnita, toda esa, no digo duda, pero sí ese no saber exactamente más que por la fe lo que va a pasar, nos puede generar un cierto temor, o nos genera un cierto temor. Para la filosofía, sobre todo la filosofía existencialista, la muerte es el drama más tremendo que el hombre afronta, porque ellos no tienen fe, porque para ellos la muerte era el último capítulo de la vida. Más aún, según Sartre, pues vivir es la náusea y la muerte la derrota definitiva de esta vida. Para Heidegger, otro filósofo, la muerte, la certeza de la muerte nos genera angustia, hace que la vida sea una angustia continua. En fin, hay muchos enfoques, pero por ahora quedémonos con lo que nos dice la Sagrada Escritura. La muerte no era el designio original de Dios. Sin embargo, es consecuencia del pecado y nos toca enfrentarla de manera muy realista. Ahora bien, la muerte no es un concepto unívoco, es decir, tiene varios significados. Pudiéramos decir que la muerte no es solo ese desenlace final de nuestra vida, sino todas aquellas experiencias que de alguna manera nos van arrancando pedazos de la vida, son experiencias de muerte. Jorge Luis Borges, este gran escritor argentino, las llamaba las muertes chicas. Hay una muerte grande al final, pero hay muchas muertes chicas en medio de nuestra vida, que son nuestras desilusiones, nuestras decepciones, nuestras tristezas. Cada vez que saboreamos de alguna manera lo que es lo contrario de la vida, lo que es lo contrario de la plenitud de la existencia, eso en cierto modo es una muerte. Incluso el dormir. Sor Juana Inés de la Cruz
decía que el dormir es como un ensayo de la muerte. Ella lo decía con esta frase, dice: el cuerpo siendo en sosegada calma un cadáver con alma. Cada vez que nos vamos a dormir, de alguna manera nos estamos asomando a la muerte en cierto modo. Pero déjeme volver a este tema de la muerte como experiencia de dolor, de sufrimiento que nos va mordiendo en nuestra vida. Porque esas muertes chicas también tienen un valor muy importante en nuestra vida. Nos van madurando, nos van haciendo valorar más la vida. Como se dice, no valoramos algo hasta que no lo perdemos. Bueno, pues la vida nos va enfrentando con muchas pérdidas pequeñas o medianas, pero pérdidas que nos van haciendo valorar más lo que sí está presente. Por eso esas muertes chicas, como las llama Borges, creo que tienen un valor existencial muy importante. Pero evidentemente ninguna de esas muertes chicas se puede comparar con la muerte que marca el final de nuestra vida, cuando el telón de la existencia caiga al final de nuestros días en este mundo. Y esa es la que nos genera un poquito de más miedo, de más incertidumbre, porque ciertamente sabemos que vamos a morir, esa es la certeza, pero la incógnita es el cómo y el cuándo. En la providencia de Dios, en los planes de Dios, en el saber de Dios, eso ya está definido, pero para nosotros sigue siendo una profunda incógnita. Todos sabemos que podemos morir mañana o dentro de un año, o dentro de 10 o 20 o 30, ya dependiendo de la edad de cada uno. Y normalmente no pensamos en la proximidad de la muerte, a no ser que nos encontremos de pronto en un trance particularmente peligroso, en una enfermedad crítica o ante la inminencia de un accidente. Entonces sí percibimos la cercanía de la muerte, pero normalmente proyectamos la muerte allá para el futuro. Dependiendo de nuestra edad, pues decimos, bueno, 80, 85, 90 años, a lo mejor por allá será mi muerte. Pero no nos engañemos, en realidad no sabemos cuándo terminará nuestra vida. ¿Cuál es la buena noticia que nos trae el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que Cristo nos quiere presentar? Que la muerte no tiene la última palabra sobre la vida humana. Que ese drama en realidad no es el desenlace final. Es solo una transición. De hecho, Cristo con su propia muerte le dio un significado muy diferente a la muerte humana. Dejó de ser la consecuencia trágica del pecado y empezó a ser la puerta de la esperanza, la puerta a una vida nueva, a una vida diferente, resucitada. Más aún, no solo la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo es, por decirlo así, la derrota definitiva de la muerte. Cuando Cristo resucita nos está diciendo: yo tengo poder sobre la muerte. A partir de entonces, a partir de ese momento, ahora ya no es el sueño el que se parece a la muerte, es la muerte la que se parece a un sueño. Por eso cuando hay gente que muere en el Evangelio, una niña de 12 años, o incluso el caso de Lázaro, que ya llevaba 4 días muerto, Jesús se atreve a decir en algunos de esos casos que esa persona no está muerta, está dormida. Que cierto es cuando es Cristo quien pronuncia su poder sobre la muerte. Para Él, la muerte ya no es más que un sueño. Y para todos nosotros, creyentes en Cristo, el poder, su resurrección, son el sol que ilumina nuestra vida y que ilumina también nuestra muerte. Es muy hermosa una frase que utilizó un gran teólogo del siglo II, San Irineo de León. Él decía que la gloria de Dios es que el hombre viva. Gloria Dei vivens homo. Ese es el verdadero designio de Dios. Es decir, aquel designio original al crear al hombre, al crear al ser humano para la incorruptibilidad, se ha renovado ese designio con la redención, cuando Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvarnos de la muerte, para liberarnos de la muerte definitiva y llamarnos a esa vida plena, gozosa y eterna que nos espera en el cielo.
Esta es la gran noticia, esta es la buena noticia que nos revela el Evangelio, y esta es la certeza con la que también podemos vivir. Ya no es importante, o casi diría, ya no es definitivo o relevante el cómo o el cuándo vamos a morir. Cuando el Señor quiera, estamos en sus manos, nuestra existencia está en sus manos. Sabemos que Él es el Señor de la vida, y en ese sentido Él tiene contados nuestros días también. Sin embargo, aparte de esta certeza, pues lo más bello es que nos espera un Dios con los brazos abiertos para gozar de la vida. Ojalá que ya desde este momento experimentemos esa certeza viva, ese mensaje cristiano de que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.